especial a la directora general de Comercio, ya delegada del Ayuntamiento. Contigo y con Isabel Cosme la presentación de la Shopping Night, que como has dicho es una iniciativa de desarrollo comercial y turístico de la ciudad de Valencia. Isabel también... Un proyecto que dinamiza tanto a los turistas como a las personas de aquí, a los valencianos. Hay iniciativas de este estilo, donde además un modelo magnífico de colaboración, tanto un presupuesto de 350.000 euros, que contamos con el apoyo nuestro. Somos empresarios del sector, pero aquí tenemos el micrófono a los medios de comunicación que nos acompañan por acudir a la convocatoria. Hoy, por supuesto, agradecer la presencia aquí de una representación del comercio partícipe en esta edición de la Shopping, a los que... Es sencillamente la fiesta de las compras, así como queremos definirla, y que 2 veces al año convierte a la ciudad de Valencia en un magnífico escaparate de sus posibilidades y que se ha convertido ya en una cita consolidada dentro de toda la agenda de ocio también de nuestra ciudad. Como ya he dicho, se cifraron el año pasado aproximadamente la facturación en 1 millón de euros, más la gran oportunidad que supone de promoción de Valencia como destino turístico de compras. Hay gente también cuando decide hacer planificar sus vacaciones, sus tiempos de ocio, que también lo decide por ir a comprar. La última edición del año pasado evidencia que fue un éxito y que con esta actividad comercial se va adelante con toda claridad a revitalizar el comercio valenciano. Yo creo que las ciudades abren cuando se levantan las persianas del comercio, ¿no? Cuando se abren los escaparates, y esto es realmente importante.